Listo. Buenas noches, docente y compañeros presentes. El día de hoy vamos a exponer o sustentar la tarea académica correspondiente a la semana 15. El tema relacionado es sobre un caso de lavado de activos. Como integrantes tenemos a mi persona, Ruth Cardoso Erguata, Jimena Rojas Reyes, José López Ramírez, Frank Sandoval Díaz. A continuación, el análisis de la resolución sobre el lavado de activos del decreto legislativo 1106, artículo 4. De manera introductoria, buscamos analizar específicamente en la aplicación de la circunstancia agravante de este artículo 4, ¿no? Que da origen, en este caso, el origen ilícito de la minería ilegal. Asimismo, también las posiciones centrales, que serían en este caso de la acusación y del procesado, en la cual ambos puntos hablan sobre de cómo se debería de haber delimitado, digamos, en la procedencia, ¿no? En la posición del Ministerio Público, en este caso, es de la omisión, ¿no? Señala, destaca la omisión. Y la defensa, al no haberse imputado ni haber probado la procedencia del oro, no está acreditado el origen delictivo de los activos. En consecuencia, el oro podría provenir de proveedores formales o también informales. Lo de una fuente delictiva, lo cual lo que imposibilita configurar, ¿no? Como el lavado de activos o, bueno, en este caso justifica, digamos, la absolución. Y presentamos también a las partes judiciales, ¿no? Que tenemos el órgano y sala, que es la Corte Suprema de Justicia de la República, como la sala penal transitoria. Y también el índole del pronunciamiento, en este caso es un recurso de nulidad, que es el medio impugnatorio extraordinario del artículo del antiguo Código de Procedimientos Penales. También el número de expediente en este caso es el recurso de nulidad número 224, que proviene del Distrito Judicial de Callao y la fecha en este caso es del 21 de mayo del presente año. A continuación voy a dar el paso a mi siguiente compañera. Bien, continuando con el concepto y doctrina, el lavado de activos consiste en realizar actos como ocultar, convertir o transferir bienes que provienen de un delito previo, con la finalidad de encubrir su origen ilícito o evitar su incautación. En el Perú está regulado en el Decreto Legislativo 1106, siguiendo estándares internacionales como la Convención de Viena de 1988. Aunque es un delito autónomo, esta autonomía es principalmente procesal. Se puede investigar sin condena por el delito fuente, pero en el juicio sí debe probarse, a menos por indicios, que los bienes tienen origen delictivo. La Corte Suprema exige demostrar el nexo con un delito previo como elemento del tipo penal. La pena base es de 8 a 15 años. Hay agravantes que elevan la pena de 10 a 20 años, que es para funcionarios o organizaciones criminales. Un agravante especial que llega a 25 años cuando los bienes provienen de delitos graves como la minería ilegal o terrorismo. También existe atenuantes por monto reducido o colaboración, que la pena baja de 4 a 6 años. En cuanto a la doctrina, se reconoce que el lavado es blanqueamiento de bienes contaminados por delitos. Los autores como San Martín resaltan la necesidad de garantizar la legalidad y presunción de inocencia. Por su parte, Prado Saldarriaga y Pau Carchapa proponen mayor flexibilidad en la prueba del delito fuente. Aún así, la postura predominante en el Perú exige acreditar la ilicitud del origen para evitar condenas basadas solo en sospechas. Voy a dar parte a mi siguiente compañero. Gracias, compañera. Eh, Vamos a hablar respecto a las posiciones de las partes y del juez en la resolución analizada. En relación con la resolución analizada, primero debemos señalar la posición de la parte demandante, que estaba conformada por el Ministerio Público y la Procuraduría. Ambos interpusieron recurso en nulidad contra la sentencia absolutoria porque, según afirmaron, hubo una deficiente valoración de la prueba y una motivación insuficiente. Sostuvieron que existían indicios suficientes de la procedencia ilícita del oro, especialmente a partir del informe de la SUNAT número 319-2014, que relevaba que el acusado no podía sustentar legalmente la obtención de más de 47 kilos de oro.
Para la Fiscalía, estos elementos evidenciaban una simulación de actividades y constituían fuertes indicios de lavado de activo. Por ello pidieron que se declare la nulidad de la absolución y se realice un nuevo juicio oral. Por otro lado, la posición de la defensa del acusado se centró en negar la existencia de un delito fuente probado. Alegaron que la Fiscalía no acusó la agravante por minería ilegal porque no podía demostrarla, y en consecuencia, tampoco se acreditaba que el oro tuviera origen delictivo. Además, argumentaron que los proveedores eran empresas formales o mineros en proceso de formalización, por lo que el mineral podía provenir de minería informal permitida y no de una actividad criminal. Bajo esa lógica, las inconsistencias contables no equivalían a delito y debía regir la presunción de inocencia. Por su parte, la Corte Suprema adoptó una posición crítica frente a la absolución. Precisó que la ausencia del agravante de minería ilegal no excluye la posibilidad de que existía el lavado de activos en su forma básica, ya que ese agravante solo incrementa la pena, pero no define el delito. Asimismo, señaló que la Sala Superior no motivó adecuadamente porque descartó los indicios relevantes como el informe de SUNAT, ni ordenó diligencias necesarias para aclarar el origen del oro. Por estas razones, la Suprema declaró nula la sentencia absolutoria y ordenó un nuevo juicio oral en el que se valoren correctamente los indicios y se complemente la prueba omitida. Finalmente, respecto a las posiciones doctrinales discrepantes sobre el tema, la doctrina discrepante oscila entre dos puntos. El primer punto es respecto a una postura legalista garantista, propugnada tradicionalmente en el Perú, que exige identificar y probar el delito fuente como condición para condenar por lavado. Y el segundo punto es una postura autonomista, finalista, que considera suficiente demostrar que los bienes son de origen ilícito genérico, sin necesidad de vincularlos a un hecho delictivo específico, privilegiando así la eficacia en la represión del blanqueo. Esta segunda posición, aunque aún minoritaria, en la jurisprudencia peruana va ganando espacio en la discusión académica y ha sido adoptada legislativamente en algunos países de la región para evitar que grandes operaciones de lavado queden impunes por falta de certeza sobre el delito previo. Doy el uso de la palabra a mi siguiente compañero. Muy bien, compañero. Como último punto, la postura del grupo en razón del lavado de activos, tras analizar el caso, pues adopta una posición intermedia que favorece la tesis autonomista con matices garantistas. Estas coinciden con la Corte Suprema y Fiscalía en que la ausencia de agravantes de la minería ilegal no debe generar impunidad automática. Es así que si hay evidencia suficiente de que el oro proveniente de origen ilícito, aunque no se pruebe exactamente la minería ilegal, se puede condenar por lavado de activos en su tipo base. Esto prioriza la realidad material sobre el tecnicismo formal para evitar absoluciones injustas cuando existen evidencias sólidas de lo ilícito. Sin embargo, advierten límites importantes, es decir, no se debe condenar con sospechas, se mantiene la presunción de inocencia y la carga probatoria recae en el Estado, que debe presentar indicios múltiples y concluyentes sobre la ilicitud del origen de los bienes. En este caso se considera adecuada la anulación de la absolución para que el tribunal investigue mejor y valore indicios como el informe de SUNAT. En esa línea, si tras un nuevo juicio se confirma que el oro no tiene justificación legal y se asocia a ilícitos como minería ilegal, contrabando, entre otros, se debe condenar por lavado en su tipo básico con pena general. Si la defensa genera duda razonable, debe mantenerse la absolución. Finalmente, permitir condenar por lavados sin precisar el delito fuente específico, pero exigiendo alta prueba insidiaria, respetando principios constitucionales y garantizando un debido proceso efectivo y garantista en el Perú.
Esta postura se alinea con convenciones internacionales antilavado y busca evitar impunidad por la complejidad financiera del delito. El grupo ha finalizado. Muchas gracias. Bien, esta queda. Está más